Amigos de la vida, amigos de psicoanálisis, respuesta necesaria. Hoy con algo muy interesante, lo que seguimos tratando, la cuestión del masoquismo y todas estas cuestiones interesantes del mundo psicoanalítico. Se dice psicoanalítico, pero en realidad no es más que cada una de nuestras realidades inconscientes, conscientes del pasado y el presente, y lo que se puede presentar en el futuro. Hoy vamos a tocar la coprofilia. Dice que cuando la excitabilidad sexual de una persona adulta continúa vinculada a las funciones excretoras, ya sea con las de su objeto o autoeróticamente con las suyas propias, demuestra claramente que su sexualidad se halla en un nivel infantil. Esto es fácil de entender. Es decir, cuando ya siendo adultos seguimos atados a esta cuestión de autoerótica, estamos en un nivel infantil con estas funciones excretoras, ese interés tan interesante. Hay muchas experiencias y todo el mundo sabe que las personas consideradas en crisis severas de psicosis muchas veces juegan con los excrementos. Seguimos entonces. Pero también en estos casos la regresión sirve de defensa contra deseos genitales. Acuérdense que siempre tenemos a la regresión como un mecanismo de defensa funcionando. Dice, no solo de un modo general como sucede en todo neurótico obsesivo, sino también de manera más específica, representando las fantasías coprofílicas. Por lo general, intentos de negar el peligro de castración. Estoy considerando que se está usando la coprofilia, en este caso, en la regresión como un elemento para eliminar el complejo de castración. En casos de pronunciada perversión anal, todos podemos más o menos identificar, tener una idea de lo que es una perversión anal. Encontramos muy a menudo que ese interés se ha visto acrecentado a expensas de un interés uretral originariamente de igual intensidad, y ello debido a que no existe diferencia de sexo en las funciones anales. Tanto un sexo como el otro hacen las funciones anales de la misma manera. La acentuada analidad expresa el deseo de alcanzar placer sexual sin tener que recordar la diferencia entre los sexos, cosa que movilizaría el temor a la castración. En un plano más profundo, es válida la equiparación simbólica de heces igual a pene. Por lo tanto, la idea que inconscientemente expresa el varón escoltofílico perverso, ese que quiere ver a las mujeres defecando, es esta. Quiero ver algo que se asemeja a que un pene sale, a pesar de todo, del cuerpo de la mujer. De manera análoga a lo que siente la mujer interesada sexualmente en sus propias funciones anales es lo siguiente. Después de todo, tengo un órgano que sobresale del cuerpo. El concepto de niño regalo constituye un puente entre el concepto de heces y de ideas genitales. Frances Derry, DERI, observó un caso de coprofilia que se debía al hecho de que el paciente, de un psicoanalista, siendo niño, había visto a su madre defecando. El significado inconsciente de esta experiencia era análogo al del fetichista que contempló el pie de su institutriz. Las heces de la madre fueron interpretadas o percibidas como un símbolo de pene. Ahora bien, las perversiones erótico-uretrales, que son un interés sexual de parte del hombre en la micción femenina, implican aparentemente el dirigir la atención a la diferencia entre los sexos y no parecen adecuadas en consecuencia para procurar un reaseguramiento contra los temores de castración. El análisis de estos casos demuestra, sin embargo, que de hecho ciertas experiencias de la infancia de carácter especial han hecho viable el hacer valer incluso la micción femenina para el logro de un reaseguramiento de esta índole. Vamos a un caso. En un caso en que el interés sexual
se concentraba en la micción femenina, quedó demostrado primeramente que este interés significaba, en un sentido general, lo siguiente: cada vez que me excito sexualmente, se actualiza mi complejo de castración. Resultó luego que la perversión significaba primariamente un intenso rechazo de toda idea de pene. Se había desarrollado para asegurar la represión de tempranas experiencias homosexuales de carácter anal. El significado de la orina femenina era el de no ser heces de hombre. Cuando niño, el paciente había creído que las mujeres no tienen más que una abertura y que orinan por el ano. Las fantasías iniciales de los niños o las niñas son infinitas, es muy interesante. Yo he tenido muchas experiencias de féminas que me han dicho que nunca se habían imaginado cómo era el pene. Una cosa bastante increíble de entender o aceptar, pero he tenido que escucharla. La perversión constituía, por consiguiente, un intento de lograr placer sexual sin tener que recordar ni el pene ni las heces. Bien, este niño consideraba que las mujeres orinaban por el ano. La micción femenina aparecía así como cosa limpia y con carácter de juego. No movilizaba los temibles pensamientos vinculados a la función masculina de mover el vientre. La perversión estaba condicionada por una simultánea inhibición del acto de contemplar, lo cual le permitía al paciente aferrarse a la fantasía de que las mujeres orinan por el ano y evitar una vez más de este modo que la contemplación de una mujer orinando le hiciera recordar la castración. En un plano más profundo, el interés por ver a las mujeres orinando significaba en este paciente la esperanza de descubrir que también ellas tienen un pene. La niña que orina significaba por sí misma un pene que orina. En la coprolalia, creo que hemos hablado de ella, es decir, en el goce que se halla en proferir obscenidades y en el interés exagerado por la pornografía, se expresa una combinación de coprofilia, de exhibicionismo y de sadismo. Por eso hemos tratado el punto. En las palabras obscenas queda un remanente del viejo poder mágico que originalmente tuvo el lenguaje en general. Fuerzan o tratan de forzar al que escucha a visualizar con alucinatoria claridad los objetos a que aluden. Con frecuencia los lectores de literatura pornográfica imaginan la presencia de una persona inocente que escucha, o imaginan en sí mismos a tal escucha, lo imaginan como una persona inocente que desempeña el mismo papel que los atemorizados objetos del exhibicionista o el cortador de trenzas, el castrador de pelo. El blasfemar puede ser por ello un sustituto de la coprolalia. La coprolalia durante el coito, durante el acto sexual, hace uso del compañero sexual para el mismo objetivo de lograr reaseguramiento. El uso de palabras obscenas proporciona la sensación de que los peligrosos demonios de la sexualidad se hallan bajo control. En los amantes de la pornografía nos encontramos a menudo con dos actitudes de reaseguramiento, contradictorias en definitiva entre sí. Una, el hecho de que la descripción de detalles sexuales aparezca impresa, prueba la existencia objetiva de la sexualidad. Por el mecanismo de, entre paréntesis, compartir la culpa, esto produce un alivio del sentimiento de culpa al hacer más objetivas las fantasías sexuales. Y número dos, la temida sexualidad no es enteramente real, sin embargo. En vez de ser vivida a través de una experiencia real, la sexualidad es disfrutada por empatía a través de la lectura de un libro, resultando de este modo menos peligrosa.
La masturbación, con la ayuda de la literatura pornográfica, se halla más cerca de la sexualidad normal. En un sentido, que la masturbación que prescinde de tal auxilio, porque el libro representa en este caso un término medio entre la fantasía sexual y la realidad sexual. Tratándose de adolescentes o de personas con inclinaciones perversas que sienten vergüenza de admitir sus deseos, el libro o la lámina pueden constituir simplemente un sustituto del compañero sexual. Ya en los términos mismos de la pornografía y coprolalia se destaca la vinculación con el erotismo anal. Las obscenidades anales son a veces realmente preferidas a las genitales, pero aun cuando no sea este el caso, el placer de las obscenidades genitales se halla a menudo vinculado al concepto de que estas obscenidades son sucias. El negativo de los impulsos coprolálicos desempeña un gran papel en la psicología del tartamudeo y del tic psicógeno, y en numerosos síntomas compulsivos, en los que la sexualización inconsciente de las palabras tiene por regla general un significado anal. La vinculación entre las palabras y el erotismo anal es evidente en la corriente compulsión de leer mientras se está sentado en el retrete, muy frecuente. Esto se debe a la idea de que al mismo tiempo que una sustancia es expulsada del cuerpo, otra sustancia deberá entrar en él como un mecanismo de compensación o de reaseguramiento. Hasta aquí, amigos de la vida, este tema de la coprofilia, la coprolalia, la pornografía, las cuestiones anales, y sobre todo mecanismos de regresión y cuando estamos regresando a perversiones infantiles. Seguimos adelante, los quiero.